tardes. Un saludo a todas las personas que han acudido a esta cita que teníamos hoy día 6 de marzo para presentar este libro, Margarita de Parma, cuya autora tenemos la suerte y el privilegio de tener esta tarde aquí. María Teresa Álvarez la conocerán ustedes, porque tiene dos profesiones, periodista y escritora. Como escritora, este no es su primer libro, ya tiene unos cuantos antes, tanto de ficción como de novela histórica. Y bueno, curiosamente está ambientado en la misma época que el primero, La Pasión Última de Carlos V. ¿Hay alguna predilección por esa época? No, bueno, lo primero, muchísimas gracias, buenas tardes, estoy encantada de estar aquí en Mieres y les agradezco muchísimo que hayan buscado un hueco para venir esta tarde aquí. Me llama la atención toda esa cantidad de citas que tienes, ya me voy preparando, porque vamos, es que lo has leído, bueno, me encantan. De todas formas, decías, y efectivamente, el primero y este, que es el 10º, son de la misma época. Yo, Margarita de Parma, la hija natural de Carlos V, sé de ella no por el primer libro, sino antes, cuando hacía la serie de Mujeres en la Historia, uno de los capítulos que estaba dedicado a Isabel Roser, que es la única mujer que fue jesuita, pues leí, documentándome sobre la época y el momento, leí un libro del jesuita Hugo Ranner, que se llamaba Ignacio de Loyola y las mujeres, y entonces vi que uno de los capítulos estaba dedicado a Margarita de Parma. Y me llamó la atención que se hacía eco de una especie de leyenda, de comentario del momento, en el que decía que Paulo III, el Papa, había aprobado tan pronto la Compañía de Jesús porque Margarita de Parma era hija de confesión de Ignacio de Loyola y estaba casada con un nieto del Papa. Entonces, bueno, me llamó la atención, me pareció un personaje interesante, pero se quedó ahí. En aquel momento, la serie Mujeres en la Historia, hacíamos solamente mujeres que hubiesen nacido o vivido en España, y Margarita nunca estuvo en España. Y efectivamente, cuando hago el primer libro, me encuentro con ella por la gran amistad que tiene con su hermanastro, don Juan de Austria. Y no me volví a ocupar. Y bueno, y de esto que cada vez que tienes un proyecto, un nuevo libro, empiezas a pensar quién puede ser, y me decidí por ella. No por un cierre de ciclo ni nada, porque me pareció que era un personaje interesante y también influyó mucho en la elección de Margarita, hombre, que conozco un poco el siglo en el que vive y que me apasiona el Renacimiento y Italia. Y entonces toda su vida es en Italia y eso me iba a producir mucha satisfacción escribirlo, ¿no? Y por eso lo elegí. Sí, además es que sí me llama la atención también a lo largo de toda la lectura del libro que usted abunda mucho en las descripciones arquitectónicas y que le llama mucho la atención esto. Aprovecha cualquier ocasión para poder hacer descripciones y sí, es algo que me alguien me comentó una vez, dice, hombre, este libro, ¿no? Hablando del libro, le había gustado y dice, pero no haces demasiadas concesiones a la cultura, al ambiente y tal. Yo creo que no, que al contrario, enriquece mucho más el libro, ¿no? Si lo conoces, perfecto, y si no lo conoces, pues te apetece, te invita a conocerlo. Yo creo que es un momento apasionante, no sé, yo me imagino que a ustedes les pasaría lo mismo. Pensar que ella, Margarita, en su segundo matrimonio se casa en el Vaticano, cuando Miguel Ángel está pintando los frescos de la Capilla Sixtina, bueno, es que te hace como trasladarte a ese momento. He disfrutado mucho escribiendo el libro. Me gusta el Renacimiento, la mayoría de los sitios los conozco. Indudablemente, no es una novela, es una biografía aderezada, adornada, recreada, llamémoslo como queramos, porque lo único que invento son los diálogos. Los diálogos, lógicamente, yo no sé qué hablaba Margarita con su marido, ni con el Papa, ni con su padre. Los invento, pero los invento teniendo en cuenta la personalidad y cómo se comportaron, pues de algunos momentos de lo que hablan, otros no. Otros son momentos de más intimidad y me arriesgo con los sentimientos. Siempre digo en broma que cualquiera de ellos que estuviese ahora aquí me aprobaban, ¿eh? No se iban a enfadar con los diálogos que pongo en su boca. Y no
no novelo nada, o sea, es real, claro es, por eso te hacía este inciso para contarte esto, porque cuando estoy en Florencia con Margarita, la llevo al Ponte Vecchio pues porque lo conozco muy bien y me gusta, y ese pasaje indudablemente no sucedió, ¿no? O sea, que hay cosas que no van a influir en la vida de Margarita, pero que sí hacen el relato más atractivo. Sí. Ella fue una mujer de mucho carácter y seguramente habría tenido otro lugar en la historia de haber nacido hombre en lugar de mujer. De hecho, Probablemente, sobre todo porque, hombre, a ella no quería ser madre, no le apetecía nada la maternidad y tenía que ser madre, a lo que se esperaba de ella, ¿no? Y probablemente, probablemente no, yo estoy convencida de que ella hubiese querido ser hombre. Disfrutaba más dando grandes cabalgadas a caballo en plena naturaleza que en una fiesta social, y era un carácter muy fuerte e incluso antipática a veces, ¿no? Fue una niña además rebelde, muy rebelde, pero al final cumple con lo que esperan de ella. Sí, curiosamente, es que al principio, cuando es un adolescente o cuando se habla de su matrimonio, etcétera, parece que se revela con mucha más fuerza, mucho más vehementemente. Luego ya tiene la inteligencia suficiente como para ejercer ese poder de una forma mucho más civilina. Claro, ella, yo creo que nos pasa a todos, cuando vas teniendo años, pues bueno, lo normal es que vayas, no sé, pensando un poco más las cosas, pero para mí hay algo fundamental en la vida de Margarita, que es que ella nunca consigue superar que es ilegítima. Eso está, yo creo que muchas de las reacciones que tiene de rebeldía, en el fondo están un poco motivadas también por, aunque la reconocen y le autorizan a utilizar el Austria, pero al mismo tiempo la utilizan, porque el libro lo empiezo así pensando, ¿puedes creer que Carlos V cuando la reconoces porque la quiere o porque la necesita para utilizarla, ¿no? Siempre tendremos esa duda, yo creo que es porque la quiere utilizar, pero en fin. Y ella, de todas formas, Margarita, se siente, era normal, en aquel momento Carlos V era el dueño del mundo, ¿no? Sí. Y ella es su hija. Y es recibida, aunque es ilegítima, es recibida con todos los honores. Y ella quiere a su padre, admira a su padre. Piensa que su padre no la conoce hasta que tiene 9 años. La ve y no la abraza. O sea, entonces ella, lo que la hace en un momento dado reaccionar, es el cariño del padre, vamos, el cariño reflejado en una carta manuscrita, cuando lo normal era que le escribiera un secretario, pero Carlos V le escribe él, le dice querida hija y tal, y ella reacciona. Eso unido a que ya tiene algunos años más, ya no es la niña de 13 años, sí, cuando la casan en el primer matrimonio. Sí, que su primer matrimonio, su primer marido era alguien que tenía fama de cruel y sin embargo aquí está muy bien tratado como una persona más o menos suave, atenta, incluso porque su relación con ella es buena. Margarita se casa, deciden casarla cuando tiene 10 años. Entonces, a los 13 años ella no ha desarrollado como mujer y ya se casa. Y el matrimonio no se consuma, pero porque Alejandro de Medici ya tiene un amante que está de ella, ya tiene 2 hijos con la amante y no piensa dejar a su amante. Bueno, pues Margarita le da un poco igual, él es amable con ella no se mete con él sigue haciendo su vida y bueno, entonces es esa la historia, yo creo que ella no le importaba, pero sin embargo, al quedarse viuda porque a él lo asesinan a los 6 meses, pues ya es distinto, claro, ella ya se siente como más importante, aunque sea por matrimonio, ya... Sí, porque ya Claro. Una identidad. Una identidad, y ella es muy ambiciosa, Margarita es muy ambiciosa, y sobre todo desea tener... ella asume primero, claro, porque hay que meterse en el momento, es un poco un lío. Ella es Austria, por su nacimiento está reconocida como hija de Carlos V, reconocida. Por su primer matrimonio es Medici, asimiló todos los Medici y luego va a ser Farnesio. Sí. O sea que es un poco de lío, ¿no? En ese momento, ahora no importaría, pero en ese momento era un poco de lío para ella, no sabría muy bien a qué atenerse, porque teniendo en cuenta que eran casi siempre intereses encontrados, porque ella llega en un momento dado a tener una guerra con su propio padre, sí, por Parma, ¿no? O sea que...
No fue fácil la vida de Margarita. No lo creo, claro. Sin embargo, igual pudo haber cambiado en algún momento en la historia cuando, bueno, pues se ve enfrentada a su propio hijo. Si en lugar de renunciar... Pero ahí fue madre. Esa discusión la teníamos, vamos, discusión no, criterios distintos el otro día en la presentación en Gijón. Margarita está educada desde muy niña, es fruto de una aventura del emperador y está criada en la corte de Malinas por su tía abuela, Margarita de Parma. Y es una corte muy culta. Margarita es una persona culta, valora muchísimo la cultura, le gusta el arte, pero también le han inculcado desde muy niña que ella está al servicio de la casa de Austria, de su padre. Y yo siempre digo, no es que domine mucho la historia, yo soy periodista, me he dedicado a libros históricos, pero indudablemente yo siempre digo que de los personajes históricos que conozco, ninguno como Carlos V tuvo tanta suerte de estar rodeado de mujeres tan estupendas, tan entregadas a su causa. Su madre con los comuneros pudo haber impedido que fuera rey y no lo hizo. Locura es otra cosa, que yo no me creo. Sus hermanas, su tía, sus hijas, todas al servicio de Carlos. Y Margarita esto lo tiene muy asimilado. Y desde luego puede intentar, porque tiene un carácter fuerte y tiene un criterio, y cuando ella es gobernadora en los Países Bajos, que su padre ya no existe, con su hermanastro se aviene, pero su hermanastro, fíjate, siempre sabe que ella es fiel, que no va a traicionar, lo tiene lo tiene asumido desde el principio. Y claro, cuando Juan de Austria, hermanastro, es gobernador, cuando Alejandro Farnese es gobernador, Felipe II siempre hubiese deseado que quien supervisase todo fuese Margarita, porque no se fía ni de su hermanastro Juan de Austria ni de su sobrino Alejandro Farnese. Y ahí es cuando surge el problema entre Alejandro y ella. Y yo creo que queda clarísimo lo que es un amor de madre y un amor de hijo. La madre está dispuesta a renunciar a todo por el hijo, y el hijo no. Él es primero. Sí, porque cuando y la discusión es que me decía Carlos, que fue quien charló conmigo, charlábamos los dos, decía que la que es antipática e insoportable que es Margarita con su hijo. Digo, pues yo tengo una visión totalmente distinta, pero en fin.